Marcelino Cortés, 42 años, topógrafo, natural de La Viana. Su cadáver apareció tirado en una gravera en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Fue el 12 de abril de 2001. Un viaje para disfrutar de la compañía de su familia, del que nunca regresó a Asturias. Aquella Semana Santa fue la última de un profesional de éxito, el hombre clave de una familia que le adoraba. Hombre, pues es lo único que nos queda, nada más que tener un buen abogado como tenemos y esperar que cualquier día pues que salga alguna prueba o algo y que realmente pues eso, demos con los asesinos, que lo que sí que te puedo decir claramente es que son de este pueblo, porque los que mataron a mi hermano y han traído aquí, esto no lo conoce gente de Ciudad Real ni de otros lados, ¿sabes? Lo conoce nada más que gente de este pueblo. Este es un sitio muy escondido del pueblo que nada más que conoce gente de por aquí, y en este caso de Almodóvar del Campo. Y nada más, sí, ¿qué nos queda? Pues eso, recordarlo todas las Semanas Santas, que fue cuando pasó, y ya está, y ofrecer una recompensa por si alguien se digna, que viera algo, se dignara a decir algo. Ya está, ¿qué podemos hacer? Hace más de 7 años que tuvo lugar aquel suceso trágico que truncó la vida de 4 familias y que en la actualidad las mantiene enfrentadas. La familia asturiana se quedó sin Marcelino, uno de sus miembros más apreciados. Las otras 3 soportan la sombra de la duda que se cierne sobre ellos, desde que 3 chicos del pueblo, implicados en una pelea previa a la muerte de Marcelino, fueran detenidos por su presunta relación en el caso. Se trata de José Antonio Pérez Vigara, alias El Pescadilla, Raúl Notario y Antonio Lillo Carrasco. En la actualidad, la justicia no sostiene acusación alguna sobre estos 3 muchachos. Si en un juzgado, cada 3 o 4 meses o cada 5, que hay una juez que lleva el caso, se marcha, se va, viene otro, se va, viene otro, se va, viene otro, se va, y así estamos. Mientras tanto, la familia de Marcelino Cortés ofrece cada año una recompensa a quien pueda aportar algo de luz al caso. Un asunto que permanece en penumbra desde que aquella Semana Santa del año 2001, el topógrafo lavianés fuese brutalmente asesinado. Aquella noche Fernando y Marcelino Cortés deciden salir a tomar unas copas en la bodega que un amigo suyo inauguraba. Son poco más de las 12 de la noche. Es ya jueves 12 de abril, la noche del Jueves Santo. Los 2 hermanos, muy hogareños, no eran habituales de la noche de Almodóvar del Campo. Ajenos al desenlace que tendría aquella jornada, conversan y disfrutan de la mutua compañía. Viven en lugares muy distantes, Asturias y Ciudad Real, y aprovechan para ponerse al día sobre todas las novedades personales y profesionales. Pasadas las 3 de la mañana, Marcelino y Fernando deciden volver a casa. Ninguno de los 2 sospecha que el encuentro con unos chicos que disfrutan de las fiestas en el portal que da acceso a su vivienda va a truncar una noche casi perfecta.
cojones y esto? ¿Qué pasa aquí, hombre? A ver, ¿no tenéis otro sitio donde ir? A partir de este punto, hay varias versiones de lo ocurrido. Lo cierto es que los dos asturianos tienen una pelea con el grupo de muchachos que hacen botellón. Uno de los chicos es conocido en el pueblo por su afición a las artes marciales, lo que deja a los hermanos Cortés en una teórica desventaja, unida a la inferioridad numérica. Según testigos presenciales, la disputa concluye con una frase amenazante. Esto no va a quedar así, los vamos a matar. ¡Tío! Como resultado del enfrentamiento, Fernando Cortés sufre una lesión en uno de sus tobillos. A mayores, y los dos hermanos se dirigen al centro de salud de Almodóvar del Campo para que Fernando sea atendido. Ese fue el último lugar donde vieron a Marcelino Cortés con vida. Aunque un vecino asegura haber visto a Marcelino salir del centro de salud camino de su casa. Pasan las horas y Marcelino no aparece. Se da la voz de alarma. El mediodía del Viernes Santo, 13 de abril de 2001, y tras más de 24 horas de búsqueda, un vecino del pueblo encuentra el cadáver de Marcelino. Nos había dicho Fernando de la ropa que iba vestida, que iba con una chupa amarilla, y había uno yendo por el camino a la laguna, desde lejos, vi la chupa amarilla desde el este y entre unos riscos que había allí, unas peñas. Y en ese momento llegaba un señor que también se había ido por la otra parte con un todoterreno y lo paré y se lo dije y fue cuando avisó a la Guardia Civil. A él no lo vi, solamente vi lo que es la cazadora. Bueno, vi el cuerpo pero cubierto con la cazadora esta de color amarillo, un amarillo limón. Pues un trago y sobre todo las primeras semanas. Las primeras semanas, mal. Luego ya, no sé, las cosas con el tiempo, pues, si no la tienes en mente, te se va olvidando, pero las primeras semanas, pues, fatal, ¿no? Había días que no podía conciliar el sueño dándole vueltas al tema. Fue, como muchas veces ocurre, una mala jugada del destino o la casualidad. Inauguraba la bodega un amigo nuestro y nos dijo, llevaba una semana diciéndonos tenéis que venir, que inauguro tal día y tal, el miércoles santo. Nosotros, pues sí, ya suponíamos que si no íbamos el miércoles santo podríamos ir el jueves, el domingo o el sábado, cualquier día. Pero decidieron Marcelino y Fernando salir a la bodega, tomarse algo y salieron muy tarde de casa, serían las 12 o 12 y algo cuando salieron de casa y a la vuelta cuando volvían a las 2 y algo de la mañana o de madrugada, vamos, pues se encontraron con gente en la puerta de su domicilio de Marcelino y ahí empezó nuestro calvario, nunca mejor dicho. Ocurrió la noche del miércoles santo al jueves santo, a la madrugada. Entonces nosotros estábamos colocando las señales para la procesión y los avisos para retirada de vehículos para la procesión del siguiente día. Estábamos detrás de la iglesia, que se llama Plaza Trinidad, y entonces, hasta ahí poniendo las señales, sentimos un ruido, una discusión, unas voces. Nos acercamos y bajamos con el coche, y quizá unos 40 o 50 metros, pues vemos unos chicos peleándose. Entonces lo primero que hicimos fue separarlos. Un poco más allá estaba el hermano de uno de los implicados en esa pelea, que nos demandaba también auxilio, porque según él no se podía levantar. Me acerqué yo concretamente a él, le dije qué era lo que le pasaba, y me dice que uno de los pies que no, debía de haberse torcido el tobillo o lo que sea, según dijo él, creo que fue porque se había doblado el tobillo en la acera y el adoquín.
que después de separarlo, que no fue una pelea de mucha importancia, llevamos a Marcelino y a Fernando al centro de salud. Y los demás chicos les dijimos que se acercaran a la inspección para tomarles nota, los datos, porque todos eran conocidos aquí de la población, son chicos vecinos de aquí del pueblo, y los llevamos al centro de salud. Entonces, mientras llevamos al centro de salud, nos dijo el médico del centro de salud que avisáramos a la familia de Fernando para que se hicieran cargo de él y lo trasladaran a Puerto Llano al hospital. Entonces nosotros abandonamos el centro de salud y nos vinimos a la casa de Fernando y le dijimos a su señora, oye, que la pasaste a tu marido y a tu cuñado, Marcelino. Estando hablando con la mujer de Fernando, nos llama el médico de guardia que Marcelino estaba, que subía y bajaba el ascensor y que no hacían carrera de él. Que se había, y luego ya nos dice que se había ido. Bueno, pues nosotros cogimos, lo fuimos enseguida otra vez para, una vez que se le avisó a la familia, nos volvimos a subir para el centro de salud y allí en el centro de salud ya no estaba, ya nada más que quedaba Fernando. Y entonces nosotros, los otros chicos que estamos aquí en la puerta de la inspección nuestra, le dijimos, oye, ahora los que tengáis lesión vais al centro de salud, claro, para que también los curen. Cuando nosotros llegamos, llegaron los chicos, para que no hubiera enfrentamiento entre las dos familias, porque iban a ir los familiares de Fernando y de Marcelino allí, claro, pues ¿qué hicimos con los chicos? Los metimos en una habitación aparte, para que no se vieran y no hubiera enfrentamiento. Y prácticamente eso fue lo que pasó, nada más. Ya al rato se lo llevaron para, cuando el médico consideró oportuno, o lo terminó de reconocer, se lo llevaron a Puerto Llano y los chicos, pues una vez que lo reconoció el médico, a uno de ellos, el que decía que también había sufrido algo de lesiones, pues se marcharon de allí y ya nos vinimos todos del centro de salud. Con un asturiano como víctima, se estaba escribiendo una de las páginas más negras de la crónica de sucesos de la comarca de Puerto Llano. Bueno, en aquella época estábamos sobre todo centrados en lo que eran las celebraciones de Semana Santa, procesiones y demás. La inmediatez de la noticia era sobre todo eso, ¿no? Pues hice mis fotografías, como es habitual, para elaborar al día siguiente una crónica. Y nada, y la verdad es que no tuve personalmente ningún conocimiento de esos hechos. Creo que ya fue el jueves cuando se empezó a correr la voz de que había una persona que había desaparecido. Entonces yo fui a denunciar la desaparición de mi hijo al cuartel. El sargento me dijo que hasta las 24 horas, parece, o no sé qué, que no se podía buscar. Que no se podía buscar. Entonces, cuando pasaban las 24 horas, que nos quedamos el día a las 8 de la mañana, no estaban todavía dispuestos para ir a buscarlo ni nada. Entonces ya marchamos y marcharon varios conocidos y lo encontraron tirado en una gravera que después de matarlo lo llevaron ahí. La siguiente noticia que tenemos es que al día o día y medio, creo que eso cuando apareció el cadáver, fue en viernes, pues que había aparecido el cadáver. No tenía sentido. Nadie se iba a esperar eso. Eso no lo esperaba nadie. Su hermano Fernando visita con un equipo de sección de homicidios el escalofriante paraje donde apareció el cadáver de Marcelino. Hombre, y se supone que lo tuvieron que traer de noche. O sea que para más INRI, fíjate tú si el que lo trajo tendría que conocer esto. O los que lo trajeron, porque me imagino que serían varios. Aquí se buscó y fue cuando apareció. Pero lo que sí que está claro, dicho en el sumario, y por toda la gente que siguió este caso, pues que mi hermano fue asesinado en Xlao y trasladado hasta aquí para hacer creer que se había caído de ahí arriba. Es más, los imputados en su momento del caso, su abogado, reflejaba en el sumario que se podría haber caído de ahí arriba para acá, para que cuando después de todos los estudios de los forenses, de la juez y demás, pues se sabe pues eso, que fue asesinado en Xlao y trasladado y colocado aquí debajo. Una muerte dramática, una noticia difícil de creer para quienes querían al topógrafo asturiano. Yo estaba en Puerto Llano y mis padres en Ciudad Real y que no aparece, en Almodóvar, que no aparece. Y claro, como mi hermano era una persona más seria, muy formal, que tenía era los horarios exactos, era muy raro que no aparecía. Algo malo tenía que haber pasado y hasta que se buscó y se encontró que había muerto.
Bueno, yo estaba en Madrid, era Semana Santa, estaba pasando la Semana Santa en Madrid, y nos llamó alguien de la Viana, que ahora mismo no recuerdo quién fue, diciendo que Maninka había tenido un accidente. Yo entendí que había sido un accidente de tráfico o algo así, porque 3 o 4 días antes habíamos estado comiendo aquí en Oviedo y él me dijo que iba a pasar la Semana Santa con sus padres y su hermano allí al pueblo. Yo recuerdo aquel día por la mañana, cuando apareció el cadáver de este hombre, pues todo el pueblo se echó a la calle, preguntando qué había sucedido, dónde había aparecido, en qué condiciones estaba, en qué circunstancias, y bueno, pues luego la gente, pues cada uno da su versión correspondiente, ¿no? Incluso sin haber estado quizá en el mismo sitio del suceso, o donde apareció el cadáver, y entonces, por tanto, pues sí, fue, desgraciadamente, entre comillas, la comidilla del pueblo, no se hablaba de otra cosa, y la gente estaba impresionada, efectivamente. Aquello era una Semana Santa. Yo había ido con mi familia a Granada, y él, como casi todas las vacaciones. Desde luego Navidad y Semana Santa y en verano también iba, pero sobre todo en Navidad y Semana Santa iba a pasarla con los padres. Y entonces me suena a mí el teléfono de Manín, que tenía, ya existían los móviles. Y, hombre Manín, ¿qué tal? Y resulta que era el hermano, era Fernando. Me llamaba llorando de que entonces que había desaparecido, porque fue el mismo día en que había desaparecido. Pero ¿cómo que desapareció? Que sí, que no sé qué, que tal, que si lo mataron, que si no sé qué. Y bueno, pues imagínate el susto que llevamos. Me pilló en Granada, cogí un coche, yo fui con mi mujer y fuimos allá, y cuando llegamos allí a Almodóvar ya había aparecido, porque él estuvo no sé si 30 o 40 horas sin aparecer. Cuando llegamos había aparecido y nada, al funeral, un susto muy grande. Sorprendente, porque ya te digo que él me parecía una persona bastante tranquila, muy tranquila. Además, él allí en el pueblo, yo igual era la segunda vez que iba, yo no tengo idea de que fuese con demasiada frecuencia allí. Entonces, bueno, parecía todo un poco surrealista, ¿no? Sientes qué sé yo, no sé cómo explicarte, no tiene explicación, porque cuando aprecias a una persona y tal, y se una cosa de estas, pues claro, quédate una cosa de nostalgia de él, de cómo era, cómo vivía y tal, y cómo lo mataron miserablemente, a lo mejor, una cosa de estas, que tuvo un final fatal, que no era como para él, ¿entiendes? O sea que, porque vuelvo a repetirlo siempre, era un chaval muy sociable, tenía, ya te digo, siempre que estuve con él, muy atentísimo con todo, y con todo el mundo, a todo el mundo saludaba y a todo el mundo. ¿Qué le ocurrió a Marcelino Cortés aquella noche? ¿Con quién se encontró tras salir del centro de salud? ¿Tuvo que ver su muerte con la pelea? Las respuestas solo las conoce su asesino. El 13 de abril de 2001, el cadáver del topógrafo lavianés Marcelino Cortés aparece en una gravera de Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Marcelino ha sufrido una muerte lenta y dolorosa. Alguien le ha reventado el hígado a golpes y le ha tirado por un terraplén para simular un accidente. Los asesinos aún siguen sueltos y el pueblo es una tumba. Nadie ha visto nada. La investigación comienza en ese momento. Se interroga a los 3 chavales que se vieron involucrados en la pelea con los hermanos Cortés. Son José Antonio Pérez Vigara, alias El Pescadilla, Raúl Notario y Antonio Lillo Carrasco. Los 3 son vecinos de Almodóvar del Campo. Que estos hermanos pues habían estado anteriormente en varios locales y bebieron un poquito más de la cuenta y verdaderamente estaban. Mi hijo y los compañeros de mis hijos pues estaban en una peña como estaban todos los años y estaban celebrándolo. Y estos señores pues llegaron, pues la verdad, borrachos. Muy ebrios porque, de hecho, si nos remitimos, él mismo en el juicio dijo su abogado que iba borracho, o sea que estaba borracho. O sea que no es una cosa que la diga yo, que se puede demostrar. A las 4 de la mañana, a 3:30, 4 de la mañana, pues lo más normal es que más que menos hubiera tomado algo, ni fuera cerveza o fuera algo, pero no para decir está borracho, no, tampoco.
la hora de salida que tienen los niños del hospital es las 5 de la mañana. Y a las 5 y cuarto, 5 y 10, 5 y cuarto, mi hijo me estaba contando los hechos que habían ocurrido, que se había peleado precisamente, habían tenido una pelea, de que estaban ellos tranquilamente tomando una copa y que llegaron dos borrachos y que se empezaron a meter con ellos, salieron que estaban allí las muchachas se pusieron muy nerviosas y entonces tal, que actuaron tal y que la policía precisamente se lo llevaron. Y digo, entonces yo le pregunté, digo, pues bueno, ¿y qué te han dicho? Pues nos ha dicho la policía, dice que vayamos y pongamos mañana en el cuartel de la Guardia Civil, que pongamos una denuncia. Digo, pues no te das problema, digo, que como yo tengo que madrugar, digo, pues sí voy contigo. Y pusimos la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y se entregaron todas las ropas, todas las pertenencias que llevaban, las entregaron, porque tenían rotas, la camiseta, la chaqueta, todo lo que tenían rotas. Todo lo entregaron al cuartel de la Guardia Civil y pusieron la denuncia. El abogado de la familia Cortés no está de acuerdo con este relato. Los funcionarios policiales les requieren para que aporten, para que presenten las ropas que llevaban en el momento de la pelea. Hay que tener en cuenta que en ese momento todavía ni siquiera se estaba investigando el fallecimiento de Marcelino Cortés. Sin embargo, casualmente, o nosotros queremos decir, o tenemos que decir que creemos que no casualmente, ya parte de esas prendas de vestir, parte de esas ropas han sido lavadas. Porque esos tres inculpados, o alguno de esos tres inculpados, o quien sea de familiares o amigos de esos tres inculpados, lava alguna de las ropas que llevaban estas personas en el momento de producirse la pelea y que por lo tanto presumiblemente llevaron en las horas después de haberse producido la pelea. Estas prendas son remitidas a los laboratorios y los laboratorios concluyen, es decir, una vez llevadas a cabo las pruebas correspondientes, que presentan profusas manchas de sangre que se corresponden al ADN del fallecido Marcelino Cortés. Y concluyen tajantemente que las manchas de sangre que obran en esas ropas no son compatibles con la lesión que tenía Marcelino Cortés como consecuencia de esa pelea que había tenido lugar antes de las 4 de la madrugada. Y me quedo sorprendido cuando dicen de que se quedan precisamente detenidos por lesiones, siendo una tontería que por lesiones eso sería una tontería. Concretamos la imputación respecto de estas tres personas, de Raúl Notario González, de José Antonio Pérez Vigara y de Antonio Lillo Carrasco, porque en virtud de lo que ya constan las actuaciones entendemos que existen indicios para pensar que han podido tener una participación directa en el fallecimiento de Marcelino Cortés. Cuando yo fui a denunciar la desaparición de mi hijo, ya había una denuncia allí anterior, y ya habían buscado abogado antes de aparecer mi hijo. Y entonces cuando nosotros estábamos dentro del cuartel, porque a mi hijo, a José, corrieron detrás de él también, porque como les dijo lo que tiene que decir, entonces se fue para el cuartel de la Guardia Civil y fueron todos las familias enteras, hasta hijos pequeños de las familias, para que se metieran con nosotros, para ver si nosotros íbamos a por ellos. Tras estos 7 años, la familia de Marcelino cree que los tres chicos no tuvieron nada que ver en el asesinato. Los chavales esos en realidad, y luego después del pasar del tiempo y objetivamente nada, analizando bien las cosas, esos chavales no pueden aguantar unos interrogatorios y 3 o 4 días allí sin decir, sin cantar. Lo que quiere decir que los verdaderos culpables, que los tenían al lado porque son familiares de ellos, a eso no les preguntaron ni les hicieron una pregunta. Y esos son los verdaderos culpables. Sí, son familia de ellos, de uno de ellos, y muy allegados. Y esos son los verdaderos culpables, pero que nadie les interrogó ni les investigó, y estaban allí. Y en un coche encontraron pelos de caza, y en la ropa de mi hermano, y uno de ellos es un furtivo. Y a esa gente nadie. ¿Por qué? Porque la policía y la Guardia Civil de los pueblos no está preparada. Verdaderamente nos enteramos luego después al tercer día de lo que pasaron los chavales. Los chavales estaban uno en cada apartamento. Por cierto, no le dieron de comer, que al día siguiente tuve que ir yo, que se me caían las lágrimas de verlos precisamente apartes, y que no lo habían hecho. Y sí, no le pegaron eso, pero sí psicológicamente los fundieron, porque no se le puede pegar golpe, cambiaron, cada 15 minutos los cambiaban, pegándole golpes,
diciéndole tal firma que tú te has sido tal que ya ha confesado a tu compañero, tratándolo de engañar y tal, y gracias a Dios, como la verdad siempre prevalece ante todo, gracias a Dios que no eso. Firma este papel que si te van a recaer 2 años y si no, son 20. ¿Y qué cara de asesino? ¿Y qué cara de cabrón? ¿Y qué tal? Que yo entiendo que sea su trabajo, porque de alguna manera, pero cuando tienen a cinco días detenido a 3 muchachos, cada uno en un sitio, y no le sacan la verdad, es que es tan difícil creer que han podido hacer algo, es que es tan difícil, porque usted sabe que las mentiras tienen las patas muy cortas y al final cantan, uno o tarde o temprano. Que yo no digo que Marcelino fuera un hombre malo, que fuera bueno, que fuera como fuera, pero esa noche tuvo una noche mala, y tuvo una noche muy mala, verdaderamente, porque lo primero, se metió, él fue el que provocó la pelea, él fue quien precisamente no le hizo caso al médico, no le hizo caso a la policía, o sea, que tuvo una noche desafortunada. Las familias de los 3 chicos creen que han sido utilizados ante la falta de información sobre los verdaderos culpables. Que no hay ni una prueba. Que aquí había que buscar un culpable, fuese quien fuese y rodear a quien fuera. La cosa es que el crimen se había resuelto, metíamos a los muchachos en la cárcel y eso así no vale, así no es, porque ya le digo que yo esa madre la entiendo, pero yo no iba a llevar a mi hijo a la cárcel para quitarle a ella la pena, como ella debe de comprender. En su momento estuvieron unos años ahí unas personas imputadas y sí, de vez en cuando pues todavía me sigo viendo con ellos, por desgracia, y bueno, pues sí, se te revuelve el cuerpo cuando en su momento pues fueron los únicos imputados y sospechosos que hubo en el caso. Cuando la justicia le ha dicho, oiga, que no hemos encontrado absolutamente nada en esto, que no hemos encontrado absolutamente, ¿por qué siguen el acoso? Que yo la verdad, yo siempre destaco con esa familia, está de acuerdo, pero el acoso que han tenido después, que a mí me llamaban todas las noches, a mí mi local, tal y decir, lo tenemos engatillado, le queda nada. Además, y vamos ahora mismo además que no podían ir a trabajar, pero así un día, otros días, acoso constante. Yo estoy con esa madre que ha perdido a su hijo, pero yo también quisiera que ella estuviera con nosotros, porque ella perdió a su hijo y está derecho de saber lo que pasó aquel día, que tanto como ella quiere saber lo que pasó aquel día, yo quiero más incluso que ella. Pero también quiero que ella se ponga en un lugar de que 3 muchachos, yo hablo por mi hijo, pero en general son los 3 iguales, entonces que se ponga también en nuestro lugar, que sin haber hecho nada, estar pagando por una cosa que no ha hecho es fuerte. José Pérez, padre de José Antonio Pérez Vigara, cree que la muerte de Marcelino se produjo por accidente. Por la última persona que ve a Marcelino, que lo ve con vida a Marcelino, va dirección a la gravera. Y dirección a esa gravera hay, desde arriba hasta abajo, hay por lo menos 11 metros y pudo ser muy bien un accidente. Se concluye que la muerte ha sido causada por una hemorragia en el hígado, producto a su vez de las múltiples fracturas causadas por golpes y un mecanismo fuerte de compresión en el tórax. Y que luego además presenta otras lesiones causadas con posterioridad a su fallecimiento, es decir, en la cabeza. Esto es simular que Marcelino Cortés se había caído por un barranco, en el lugar en el que efectivamente el cuerpo fue trasladado. Esto ya de por sí, evidentemente, supone unas conclusiones que llaman poderosamente la atención y que desde luego concluyen que la muerte de Marcelino Cortés es de etiología homicida, es decir, la causa de la muerte fue un homicidio o un asesinato. Y que además el cuerpo de Marcelino Cortés fue llevado de un lugar a otro y por lo tanto permaneció oculto en algún sitio desde el momento en que se produjo la muerte, que fue en la madrugada del 12 de abril, hasta el momento en que es encontrado el cuerpo en la mañana del 13 de abril del año 2001. Uno de los argumentos principales de la acusación particular son los informes forenses sobre los jóvenes que tuvieron la pelea de la noche del miércoles con los hermanos Cortés. En el momento en que son vistos en el centro de salud, estos 3 inculpados no presentan una serie de lesiones que presentan con posterioridad y que son apreciadas por los médicos forenses. ¿Qué lesiones son estas? Pues en primer lugar son lesiones
en las rodillas, 2 de ellos presentan unas lesiones en las rodillas que los médicos forenses señalan que son compatibles con o bien haber permanecido mucho tiempo de rodillas o con haber ejercido una fuerza con esas rodillas. Es decir, son unas lesiones que tienen difícil explicación y que cuando ellos son preguntados por la causa o motivo de esas lesiones, pues no pueden dar una explicación mínimamente lógica a juicio de los médicos forenses, y así lo hacen constar en ese informe de fecha 11 de junio del año 2002. Por otro lado, otro de los inculpados presenta unas lesiones en los puños de ambas manos compatibles con haber golpeado fuertemente a algo o a alguien, y tampoco puede dar una explicación razonable, lógica, de esas lesiones que presenta. Porque las 14 horas que nosotros pasamos en el juzgado, los chicos estuvieron 5 días detenidos, yo no tengo nada que ocultar, efectivamente estuvieron 5 días detenidos, porque lo normalmente son 72 horas, pero la justicia pidió un aplazamiento porque como estábamos en Semana Santa no le había dado tiempo a aclarar bien los hechos, y bueno, pues estuvieron 5 días detenidos, después salieron bajo una fianza, la fianza ha sido devuelta, los cargos han sido quitados y todo, pero los 3 años y medio que hemos pasado yo no se los desearía a nadie se los desearía. Al final se llegó a un proceso judicial en el que no hubo pruebas fehacientes de que esto hubiera sido así, ¿no? De que estos jóvenes que habían estado participando en la pelea pues fueran los causantes de la muerte de Marcelino. Algunos expertos consideran factible que el asesino o asesinos tuvieran conocimientos de artes marciales, dada la precisión y la contundencia empleadas. En la clase haces técnicas de defensa personal, las aplicas con un compañero, mides un poco, con un compañero vas midiendo un poco la distancia, la profundidad de golpe, tienes noción del daño que puedes causar con ese golpe. Entonces, a la hora de aplicarlo, deberías de tener conocimiento de ello. También es cierto que en una situación real, el estrés que te genera esa situación te hace que no seas tan preciso y no tengas tanto control como una clase. Y a lo mejor te puedas exceder de forma involuntaria, pero sí es cierto que tienes un conocimiento mayor también para saber qué puntos no deben de ser golpeados porque son más peligrosos, o a lo mejor neutralizar a la otra persona sin golpearla, controlarla simplemente. Muchas veces se puede evitar. A lo mejor por los nervios actúas de una manera distinta, pero una persona que tenga conocimientos, los conocimientos están ahí, y la forma de demostrarlo es pues no aplicándolos al 100%, sino gradualmente, y dependiendo de la agresión, pues la respuesta tiene que ser dimensionada, No puede ser que alguien te dé un empujón y tú le des 4 patadas en la cabeza, no tiene ninguna lógica. Y en caso de una agresión, pues sí puede decirse, oye, es que tú tenías unos conocimientos, deberías de... Pero bueno, es un pez que se muerde la cola. Esa tensión ha provocado un enfrentamiento entre las familias. Por un lado, las de los 3 chicos, y por otro, la de Marcelino Cortés. A los 5 días, a estos imputados jóvenes en su momento 20, 21 y 22 años aproximadamente, ya la edad no recuerdo, les sueltan a la calle, y es en el momento en que empezamos a pensar que hay que pedir justicia. Pues lo peor de todo es nosotros ir con la verdad. La justicia nos dijo hasta ese momento que esas personas estaban imputadas, y nosotros ir pidiendo justicia, y estas familias, vamos, yo lo puedo decir porque a mí me han agredido y hay sentencia firme, agredirme en la calle, las madres de los imputados en su momento, ahora no lo están. Ellos tienen hijos y no creo, vamos, yo por el muchacho es que ni se lo deseo que pasara. A los padres sí se lo desearía, que pasara lo mismo que hemos pasado nosotros. Por el muchacho no, porque no tiene culpa. Pero a los padres sí lo desearía, que pasara lo mismo que hemos pasado nosotros. Porque es que ha sido un coso y derribo, porque nadie sabe lo que es. Yo no tengo marido, pero a las 3 de la mañana llamarte, que lo vamos a matar, que hoy tiene los días contados, que mi hijo salía con el coche y me lo seguía. Un día Fernando estuvo por lo menos media hora dándole vuelta a todo Puerto Llano detrás de él. No sé qué querían, si es que provocar, que el otro se bajase, que enfadase. Es que yo no sé ni con qué sentimiento llegaba, porque es que por más vueltas que le doy, es que no lo entiendo. Yo cuando mi hijo me llegó a casa como un bebé diciendo, mamá, ¿y qué está pasando aquí? Y mamá, y un ruido de un coche y un temblor, eso duele. Que yo vuelvo a repetir que será el trabajo de la justicia, pero yo como madre no lo entiendo. A mí me duele. Me ha dolido mucho
y todo eso lo entiendo, pero el acoso es fundamental. Y todavía no se crea que a las alturas que ya llevamos 7 o 8 años hay que dejarlos atados con una cuerda bien corta, como a los perritos, porque como se desmadren un poco, ya están otra vez con los insultos y las barbaridades, y a eso no lo voy a soportar, porque como sigan, desde luego, acabamos en el juzgado. La familia Cortés se ha sentido muy poco apoyada por el pueblo de Almodóvar del Campo. De hecho, están convencidos de que la muerte del labianés sigue impune porque era un extraño en aquella tierra. La gente no colabora, pero es algo muy sencillo. La vida en Almodóvar es un pueblo tranquilo, supuestamente, aunque esté tapado todo con una sábana. Pero la gente quiere vivir tranquila y la forma de vivir tranquila es no metiéndote en problemas. Si estos chicos se metieron en problemas aquella noche con mi marido y con mi cuñado, que lo resuelvan ellos y su familia, como yo tengo que pedir justicia por Marcelino. Pero el resto de familias ni saben ni quieren saber. Y si alguien pudo ver algo, que creemos que alguien pudo ver algo, si no cuando mataron a mi hermano el trasladar el cadáver, algo de algo, pues efectivamente no dice nada, pues por eso, por miedo, por lo que pueda pasar después. Sabemos muchas cosas sabemos de comentarios, entiéndeme, que en el pueblo son todos unidos, son todos familiares, en el pueblo donde ocurrió eso, y claro, allí se taparon todos unos a otros, entiéndeme, como Fuentovejuna, igual, todos a una. La familia de Manín, desesperada, ofrece cada año una importantísima suma de dinero. Nadie podrá devolverles a Marcelino ni borrar las secuelas de un asesinato brutal. Pero la vida sería más llevadera si el asesino o asesinos del topógrafo asturiano pagase por lo que hicieron. Bueno, yo a los del pueblo incluso llegué a ofrecer 10 millones de pesetas. Pero es que estoy dispuesto a dar más. Pero nadie dice nada. Por miedo o por lo que sea. Porque los pueblos apoyan entre sí. Los que son forasteros no cuentan. Porque yo creo que incluso hay algo de discriminación referente a los forasteros. En Almodóvar ofrecimos una recompensa para la persona que haya visto alguna cosa pueda decir que de forma totalmente anónima, que yo no quiero ni saber quién es, ni yo, ni el resto de mi familia, no queremos saber quién es, ni qué es lo que dice, pero cualquier pista que pueda ser un dato pues para que el caso continúe y llegue a su fin, que lo que queremos es pasar página, cerrar esa herida que realmente nunca se cierra, porque eso está ahí, pero podamos aprender a vivir sabiendo que los asesinos están en la cárcel. Es posible que quizá, pues al no ser naturales de la ciudad, pues mucha gente no los conociera o no pudo participar de manera más activa. Entiendo que quienes estuvieron cerca del caso no creo que haya sido así, pero podría ser lo que dices, dado que al no vivir en Almodóvar, pues aunque sus padres estaban por aquí también, pues quizá la gente no se sumó a la causa con la fuerza que hubiera sido preciso menester. En todo caso, es una pena lo que sucedió y yo sí puedo hablar en mi pueblo que en Almodóvar del Campo la gente no quiere que vuelva a suceder y que sí está pues apesumbrada con aquel hecho que vino a vestir a ellos y un poco a nuestro pueblo de luto. Marcelino Cortés, un topógrafo de la Viana a quien todo le marchaba bien. Tenía una familia que lo era todo para él. Su sobrino, sus hermanos, sus padres y unos amigos con los que hacía piña y a los que dejó unos recuerdos imborrables. Desde el principio de mi relación con Fernando yo me he llevado bien con él. Cuando ya nació mi hijo ya fue superior, porque él llamaba continuamente, nos llamaba para ver qué tal estaba mi hijo, y la mayoría de las veces él no contactaba con su hermano, con quien hablaba era conmigo, ¿no? Y ponme al niño y tal, y a lo mejor era un bebé que ni hablaba prácticamente, y yo tan tonta pues ahí estaba poniéndole a su niño para que... Además lo quería muchísimo, le dedicaba muchos ratos cuando venía, o cuando nosotros íbamos, le dedicaba muchos ratos a estar con él. Y sí, y es una pena. Yo personalmente pienso que he perdido un gran ejemplo para mi hijo, para
Pues sí, como un ejemplo a seguir, pues Marcelino hubiera sido el ejemplo perfecto que cualquier madre hubiéramos querido que nuestros hijos siguieran ese ejemplo. Pues sí, yo ahí aquel día perdí a mi cuñado, perdí parte de mi familia y ahora, pues sí, sinceramente perdí a una persona que podría perfectamente haber guiado muy bien a mi hijo, pues orientarle y tal. Ahora que mi hijo es adolescente también necesita de esos apoyos, pues de sus tíos y tal. No era ni conflictivo ni nada. Nunca se conoció, por lo menos aquí en La Viana, no se conoció de este hombre de ninguna cosa. Muy buen chaval, todo el mundo habló bien de él, no tienes a nadie que le pudo haber dado algo así, no. De momento no. Él tenía su trabajo y sus amigos que generalmente eran de aquí de La Viana, aunque él trabajaba y residía fuera y hacía una vida por ahí totalmente normal y de líos yo nunca supe que tuviera ningún lío. Mi cuñado era muy tranquilo, no salía habitualmente, de hecho su vida en Almodóvar era muy familiar, muy casera, venía muy pocas veces y solamente venía de mi casa a la casa de mis suegros y poco más, de sus padres. Y en realidad su vida era eso, venía a disfrutar de la familia, a estar con nosotros, a disfrutar de su sobrino, por supuesto, y ahijado, y a eso se resumía sus viajes a Almodóvar, no más. Las calles de La Viana fueron el escenario en el que Marcelino se hizo adulto. El fútbol le granjeó la amistad de quienes hoy en día son aún sus amigos, a pesar de su ausencia. Íbamos al mismo instituto y aunque no íbamos a la misma clase porque él era un año más joven que yo, rivalizábamos con el equipo de fútbol del instituto. Éramos los dos porteros y era ver quién era el mejor portero de los dos. Y desde el año 84-85 hasta que murió, pues ya fue la relación ya de mayores. Yo ya casado, él estaba soltero, aunque alguna novia tuvo y tal. Y quizá las que más echen de menos a Mani sean mis hijas, porque mis hijas, que tengo dos niñas, crecieron pues con él. Nos juntábamos todos los fines de semana, íbamos a La Viana todos los fines de semana, cenábamos todos los fines de semana, viernes y sábados, y salíamos por ahí a tomar una cerveza y a tomar una copichuelina. Y eso fue todos los fines de semana hasta que murió prácticamente. Completamente normal. O sea, yo nunca... Es más, no me parecía ni violento. Nunca lo vi ni con agresividad, ni con... Era una persona completamente normal, bastante tranquila. Y yo la verdad es que me sorprendió bastante lo que le pasó, porque ni bajo era idea de que pudiesen ir por ahí los tiros, ¿no? Bueno, muy buen chaval, muy cariñoso, es que no sé cómo explicarte, era muy amigo de sus amigos, muy cordial, muy buena gente. Una vida plena como la de Marcelino Cortés, Manín, ha dejado muchos vacíos, en sus padres, en sus hermanos y en sus amigos. No voy a decir que sueñe, a día de hoy eso no es continuo, pero sí que hay algún día esporádico que, pues mismamente hoy que estamos reviviendo todo, pues posiblemente ahora en un par de días otra vez vuelve la pesadilla. Está mal decirlo, pero creemos que hemos aprendido a vivir con esto y no es cierto, no hemos aprendido a vivir con esto, simplemente que la vida nos lleva tan deprisa que no nos da tiempo a pensar más de lo que pensamos ya en su momento. Entonces es solamente a la hora de acostarte te da tiempo a pensar y poco más. El resto del día estás ocupada y gracias a Dios que estás ocupada, porque si no sería una locura. Qué duda cabe que la consecuencia o la conclusión de todo esto pues es el que uno depende mucho de qué juez instructor es el que lleve el asunto, qué interés se tome el fiscal que lleve el asunto y qué interés se tomen también pues los magistrados que vean un asunto, el médico forense que intervenga, el abogado que intervenga, el fiscal que intervenga, etcétera. Es decir, indudablemente pues la confianza no anulada, pero sí afectada. En mi caso, mira, yo ahora estoy hablando con vosotros pues por mi hermano, pero es que es como si no existiese, porque no confío en nada, se ha perdido la confianza total. El mayor vacío que ha dejado este brutal asesinato ha sido en la justicia.